Consecuencias económicas y sociales del cambio climático y políticas de mitigación. Me acompañan en la mesa las profesoras Karina Caballero y Sofía Ávila, el doctor Fernando Reyo, me acompaña también el ingeniero Sergio Sánchez y el maestro Eduardo Vega. Y vamos a iniciar con las palabras de la maestra Karina Caballero, quien es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, con maestría en Economía por el Colegio de México y estudios de posgrado en Economía en la Universidad de Siena. Es profesora de la Facultad de Economía, coordinadora de la especialización en Economía Ecológica y Ambiental, y actualmente coordinadora del programa de especializaciones de la Facultad de Economía. Karina, empiezas. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo pensaba que iba a haber alguna pantalla para proyectar algo, pero pues, no hay. Entonces, pues espero que tengan un poco de imaginación y vamos a platicar del siguiente, ¿no? El cambio climático pues tiene muchos efectos en la economía, y para hacer estudios de valoración de cuánto cuestan estos costos en la economía, es importante siempre identificar cuáles son los impactos físicos que puede generar el cambio climático en la economía, efectos biofísicos directos. Por ejemplo, si pensamos en el nivel del mar, incremento en el nivel del mar, entonces esto puede ser asociado a pérdidas en los arrecifes de coral, y esto a su vez, digamos que estos son como los efectos físicos, y después tenemos los efectos que son asociados a la parte social y a la parte económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pérdida en arrecifes de coral, en la parte económica o social se puede generar lo que son impactos en pesca y costos económicos en turismo, ¿no? Entonces, digamos que por una parte tenemos los impactos físicos y tenemos que trasladarlos a la parte esférica de la esfera social y económica, ¿no? Entonces, para hacer eso existen muchos métodos de valoración económica, y siempre cuando se hacen esos estudios es importante tener en cuenta factores relevantes que están inherentes a los estudios de valoración de impacto de cambio climático, como son el riesgo y la incertidumbre, la tasa de descuento, la equidad, los impactos de no mercado y algunos métodos alternativos de evaluación, ¿no? Entonces, son como efectos, como conceptos claves y herramientas asociadas que tienen que estar consideradas en los estudios de cambio climático. Ahora, para México, en el 2008 se realizó un estudio de cambio climático de impactos, de costos económicos, en el que se revisaron diferentes escenarios climáticos y los impactos que esos escenarios generarían en la economía mexicana en diferentes sectores. Los sectores que se revisaron en el 2008 fueron el sector agropecuario, sector hídrico, el cambio de uso de suelo, biodiversidad, eventos extremos, turismo y salud. Y ahora lo que les vengo a presentar un poco son los impactos económicos del cambio climático que se puede generar en el campo de las finanzas públicas. Entonces, en el estudio del 2008, que fue coordinado por el doctor Luis Miguel Galindo, se encontraron que los costos económicos del cambio climático en la economía podían alcanzar hasta el 6.22% del PIB de aquí al 2100, con una tasa de descuento del 4%. Si vemos una tasa de descuento más baja, podemos tener costos del 29.16%, ¿no? O sea, son costos bastante elevados. Ahora, estos costos asociados a las actividades económicas que les mencioné antes, como agricultura, agua, uso de suelo, biodiversidad, turismo internacional, pues lo que generarán es una disminución en la actividad económica y costos asociados de ese rango, ¿no? Entonces, al final, lo que se está encontrando es que tienen costos importantes
y a su vez lo que genera es como reducción en la actividad económica. Entonces, para hacer un estudio del impacto del cambio climático en las finanzas públicas, es verlo, digamos que se tienen que ver dos aspectos diferentes. Uno son los impactos directos que genera el cambio climático, que se ven, por ejemplo, en el incremento del gasto público. El incremento del gasto público, por ejemplo, para medidas de adaptación y también para hacer frente a los eventos extremos que cada vez van a ser más y más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, por una parte, tenemos que en las finanzas públicas la parte del gasto se va a ver reducida por más bien se va a incrementar el gasto público porque vamos a tener un aumento en el gasto para hacer frente a los eventos extremos. Por otro lado, tenemos los impactos indirectos y estos se producen por el lado del ingreso, del presupuesto. ¿Por qué? Porque como les mencionaba antes en el estudio anterior, se encontraron que los costos del cambio climático son elevados y lo que hace es reducir la actividad económica. Entonces, al reducir la actividad económica, lo que tenemos es una reducción también en la base gravable. Entonces, los ingresos que el gobierno federal va a obtener, digamos, por impuestos, por ejemplo, se van a ver reducidos por los impactos económicos del cambio climático. Entonces, digamos que la idea de analizar el impacto del cambio climático en las finanzas públicas es verlo en estas dos áreas, ¿no? Por el lado del gasto y por el lado del ingreso. Entonces, por el lado del ingreso, pues lo primero que se hizo fue hacer un análisis de cómo están los ingresos tributarios de la economía mexicana en un periodo relativamente largo, desde 1980 al 2010, y lo que observamos es que una parte importante de los ingresos públicos en México son los ingresos tributarios, ¿no? Y principalmente los ingresos del ISR y del IVA y también del IEPS, ¿no? En primer lugar el ISR, después el IVA y después el IEPS son los impuestos más importantes. Entonces, para analizar cómo impactaría la recaudación, la actividad económica o el cambio climático, lo que primero se encuentra es ver las relaciones que existen entre el PIB, entre el ingreso y los diferentes impuestos. Entonces, lo que buscamos es encontrar la elasticidad de ingreso de los impuestos más relevantes de las finanzas públicas. Entonces, buscamos la elasticidad de ingreso del PIB respecto, por ejemplo, la elasticidad de ingreso respecto al ISR, al IVA y al IEPS y al total de los ingresos tributarios. Entonces, esto se hace por medio de modelos de integración, y lo que encontramos es que la elasticidad de ingreso a largo plazo de los impuestos es elevada, es mayor la unidad, es elástica. Entonces, por ejemplo, para el ISR es de 1.26, para el IVA 1.28 y en general es 1.35, ¿no? Es decir, son muy sensibles al ingreso. Entonces, si aumenta el PIB, los ingresos tributarios van a aumentar más que proporcional. Y lo mismo vamos a esperar en una reducción, ¿no? Entonces, si la actividad económica disminuye, entonces la recaudación fiscal se va a ver bastante mermada. Entonces, en México la recaudación fiscal se basa en la recaudación federal participable, y esa es la base a partir de la cual se definen las transferencias que el gobierno federal hace hacia los gobiernos federales estatales. Y los fondos que se financian con los recursos de la recaudación federal participable representan entre el 43 y 64% de los ingresos estatales y municipales respectivamente. Es decir, como esa parte es la parte más relevante de los ingresos de los estados. Y durante el periodo de estudio, digamos del 80 al 2010, se encontró que los ingresos tributarios por ISR, IVA y IEPS constituyen el promedio del 73.35% de la recaudación federal participable. Por lo tanto, estas variaciones en los ingresos futuros asociados al PIB pueden generar una pérdida importante para los ingresos de los municipios y para los ingresos de los estados. Entonces, esta es una parte, digamos, la parte de los ingresos.
Y por parte del gasto público, lo que se observa es que el gasto público y el cambio climático están relacionados en tres grandes rubros. El primer rubro es el gasto en medidas de adaptación, aunque se reconoce que la adaptación no toda va a ser llevada a cabo por los agentes gubernamentales, mucha adaptación la va a llevar a cabo los agentes privados, pero sin embargo es un gasto que se va a ver reflejado de manera importante en el gasto público. Y también tenemos en el segundo caso, la segunda apartado es el gasto público para hacer frente a eventos extremos, y el tercer apartado es que el gobierno federal está incorporando en los paquetes fiscales fondos para programas de investigación y formación de capacidades en el tema de cambio climático, y digamos que en ese sentido el gasto programable se ha visto incrementado de manera muy importante en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 eran como 10,000 millones de pesos, y en el 2011 ya alcanzan las cifras de 550,000 millones de pesos. Entonces el gobierno federal está destinando cada vez más recursos también para la investigación y los fondos de cambio climático. Y por ejemplo, para el caso de eventos extremos, el gobierno federal cuenta con el instrumento que es el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, el cual ha implementado desde el 86, sí, desde el 86 más o menos. Y sin embargo, digamos que la tendencia del fondo es un poco incrementar, sin embargo es un recurso que el gobierno federal es como bastante discrecional, ¿no? Este año destina una parte y el próximo año destina menos cantidad, ¿no? Entonces no podemos hacer como un pronóstico de cómo va a ir creciendo el gasto en eventos extremos. Sin embargo, sabemos que este gasto se va a ver incrementado de forma importante de aquí a los años venideros, ¿no? Debido a estos eventos extremos. Bueno, también el gobierno federal tiene como instrumento para hacer frente a los eventos extremos, como sequías e inundaciones, los seguros agrícolas, ¿no? Y el gobierno ya subsidia muchos seguros agropecuarios de eventos extremos, ¿no? Entonces, ahí también va a ser como un gasto adicional para el gobierno en el sentido de hacer frente a los eventos extremos tanto por el FONDEN como por los seguros agropecuarios. Y bueno, finalmente otro elemento importante de política pública en el sentido, en el área de las finanzas públicas son los impuestos verdes. Un impuesto verde es un impuesto con relevancia sobre el medio ambiente, así se definen. Entonces, ese tipo de impuestos verdes se aplican a bienes o servicios que generan externalidades negativas significativas sobre el medio ambiente. Y la idea de los impuestos verdes es modificar la estructura de precios relativos para desincentivar las actividades que originan la contaminación o buscan preservar los recursos naturales escasos. Y digamos que en la instrumentación de reformas fiscales verdes lo que busca es modificar la carga fiscal de actividades tradicionales a aquellas actividades que ocasionan daño ambiental o generan contaminación. Es un poco la idea de los impuestos verdes. Y claro que tienen sus debilidades, porque se encuentra normalmente que las elasticidades precio de la demanda de bienes como la gasolina, los autos, el agua, la electricidad es muy baja, ¿no? Entonces, si uno pone un impuesto verde sobre este tipo de bienes, seguramente no va a generar el efecto deseado o lo que uno buscaría para reducir las emisiones contaminantes. Pero sin embargo, tiene, digamos que, otra ventaja, que es que genera ingresos para el gobierno federal, ¿no? Al menos, si no ayuda a eliminar las emisiones, las disminuirá en menor medida, pero lo que ayuda es a disminuir, a incrementar la recaudación federal. Y bueno, la evidencia internacional sobre las reformas verdes o impuestos verdes, digamos que de los estudios que se han generado, vienen de la OECD, indican que esos impuestos representan alrededor del 1.6% del PIB en todos los países de la OECD, pero México está muy por debajo de la media. De hecho, a veces hasta no son recaudación, al contrario, lo que tenemos es subsidios, ¿no? Entonces, por ello es importante
generar o pensar en un impuesto verde sobre los principales energéticos como la gasolina, el diésel y la electricidad, no, digamos, con la finalidad más que nada de generar ingresos para el gobierno federal. Sin embargo, estos impuestos verdes también tienen como la debilidad de que generan presiones diferentes dependiendo del decil que estemos viendo, ¿no? de las diferentes familias. En un estudio que realizamos sobre la elasticidad precio de la gasolina en los diferentes deciles del 2008, usando el INEGI del 2008, encontramos que la elasticidad precio de la gasolina es de menos 0.15, la general considerando los 10 deciles. Sin embargo, nos vamos al primer decil, elasticidad precio de la gasolina es de menos 0.45. Son muy sensibles, ¿no?, al consumo de gasolina. En cambio, en el primer decil, en el decil 10, la elasticidad precio de la gasolina es de 0.05, ¿no? Entonces, después incrementa el precio de la gasolina y su consumo disminuye de manera no disminuye de manera relevante en lo absoluto. Entonces, bueno, en México el consumo de gasolinas muestra un ritmo de crecimiento sostenido y como consecuencia del mecanismo de fijación de precios se le acompañan subsidios fiscales sustanciales en los últimos años, ¿no? Tenía una gráfica muy bonita de mostrarles donde se ve el precio de la gasolina, cómo se obtiene el precio de la gasolina y si se han generado subsidios o impuestos. Y bueno, en los, digamos que en el periodo de hasta el 2000, creo, ¿sí? Había, hasta el 2005, perdón. Ay, se me mueve, ¿no? Hasta el 2005 la gasolina había estado teniendo un impuesto y después del 2005 para la fecha lo que se encuentra es que la gasolina ha estado subsidiada y esto se refleja mucho por, digamos, la diferencia de precios que existe entre la tasa de precio de referencia de la gasolina y el impuesto especial a los productos y servicios, ¿no?, el IEPS. Entonces, las estimaciones realizadas que me hubiera gustado mostrarles indicaban que la demanda de gasolina y electricidad son muy sensibles al ingreso, pero son poco sensibles a los precios, ¿no? Y indican que el consumo de combustibles, tanto de gasolina y diésel, continuará aumentando en los próximos años de manera significativa y los impuestos son insuficientes para modificar esta trayectoria. Esto es importante en el ámbito de cambio climático porque la gasolina actualmente representa el 64% de la participación de combustibles, 64% la gasolina y el diésel 26%, estamos hablando de alrededor del 90% del combustible del sector transporte. Y esto asociado a emisiones de CO2 es 100.000 gigatoneladas por año, ¿no? Entonces una participación bastante importante del sector transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, a pesar de que se pudiera poner un impuesto verde sobre la gasolina, lo que se encontraría es que no son suficientes para controlar las trayectorias de consumo y por lo tanto de emisiones de gasolina, ¿no? Pero sin embargo, el uso de impuestos resulta un mecanismo atractivo de recaudación y permite reducir los subsidios que se hacen fiscalmente difíciles de mantener en el largo plazo. Entonces, bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Sí.